Por favor, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 13 y versículo 14. Leo ambos versículos y estos versos nos van a dar la idea central del atributo o la perfección de Dios que vamos a mirar, a analizar en unos cuantos minutos en esta tarde. Isaías capítulo 40, por favor. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 40, versículo 13 y versículo 14. Isaías 40, 13 y 14. La Biblia nos dice así las siguientes palabras. Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por estos versículos. Te pido que tu Espíritu Santo utilice estos y algunos otros más para venir a reforzar la enseñanza de este atributo de Dios, un atributo de nuestro Dios a quien estamos clamando en esta hora. Te ruego que nos des comprensión y a mí la capacidad de poder explicar de una forma clara, directa y precisa. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. La libertad, hermanos, o la dependencia de Dios es un atributo de Él, como cualquier otro atributo, que nos habla de su naturaleza y de su... Quiero compartirles los siguientes minutos, hermanos, acerca de otro atributo de Dios, una perfección divina, que se le conoce como la libertad de Dios o la independencia de Dios. Repito, la libertad o la independencia de Dios nos habla, como cualquier otro atributo, de su naturaleza divina y de su carácter. Otra perfección, esta perfección, quiero decir, de la libertad de Dios o la independencia de Dios, tiene que ver, hermanos, con su capacidad, la capacidad de Dios, de elección, la capacidad de decidir. Es decir, que Dios, como un ser autosuficiente por naturaleza, efectúa todas sus acciones y todas sus decisiones de una manera voluntaria. Nadie lo presiona de ninguna manera, ninguna persona lo fuerza, ninguna persona lo presiona, no tiene ninguna presión para decidir, ni ninguna otra fuerza exterior a él que le obligue a actuar, porque Dios es autosuficiente. Dios es libre, hermanos, Dios es independiente. Dios no es presionado por nadie, por nada. A Dios no lo obliga a nadie a que actúe de una o de otra manera, porque Dios es libre, Dios es independiente. La autosuficiencia de Dios, ¿qué es la autosuficiencia de Dios? Que Dios se vale por sí mismo. Hay un pasaje en la Biblia que dice, si yo tuviese sed, yo no te pediría a ti agua. Dios es capaz de autosustentarse y Dios es capaz de valerse por sí mismo. Eso nos habla, esa es la perfección divina de la autosuficiencia. También, hermanos, bueno, nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 42, versículo 21, nos habla, hermanos, de que Dios no es impelido por ninguna fuerza externa, ninguna persona, ni es motivado por nadie a actuar ni a decidir de cierta forma. Él decide por sí mismo. Isaías 42, versículo 21, nos dice lo siguiente, Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Nos está diciendo el profeta Isaías que Dios se complació en su amor en magnificar. Dios tomó la decisión porque a Él le plació. Él decidió por sí mismo, él no fue movido por el pueblo de Israel, no fue movido por ninguna fuerza exterior a hacer lo que Él tiene que hacer. Sencillamente Él lo decide y lo hace en el tiempo necesario. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, Efesios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo más bien, Efesios 1, 11, escribió a la iglesia de Éfeso y les dijo lo siguiente, en el Señor, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según ¿qué? El designio ¿de qué? De su propia voluntad.
Dios hace las cosas, hermanos, de acuerdo a su propio designio, a su propia capacidad de decisión. Él efectúa cualquier acción, cualquier decisión que Él lleva a cabo, hermanos, no la hace movido, repito, impulsado por nadie. Es por su propia voluntad. Él nos salvó, hermanos, Él nos trajo a la salvación según el designio, dice la palabra del Señor. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay personas, sobre todo inconversos, en algunos casos hay algunos creyentes, que les falta madurar un poco más, pero en la mayoría de los casos lo comentan los no creyentes y toman. Un día vino una señora aquí, un par de señoras, diciéndome que Dios era muy malo. Le digo, ¿usted cree en Dios? Me dice, sí. ¿Usted ha sido salva? Dice, pues desde chica yo iba a la iglesia con mi abuela. Le digo, entonces usted debe de entender ya era una señora casada. Le digo, usted debe entender ya que Dios no hace las cosas pidiéndonos permiso para hacer lo que tiene que hacer. Nosotros somos el vaso de barro y Él es el alfarero. Y si Dios quiere, como alfarero, deshacer esa vasija de barro que todavía está en proceso y quiere deshacerla y quiere volverla a hacer una bolita y la pone en el agua y la vuelve a tomar y le da otra forma, eso es designio de Dios. Y si Dios como alfarero está formando ese barro, esa vasija, y de repente le ve una impureza, una piedrita que está echando a perder todo mientras está moviendo con su pie, ¿verdad? La rueda para darle forma, y la detiene y mete los dedos y quita esa piedra, deja un agujero y después Dios la vuelve a resanar. Eso es voluntad de Dios. Y no podemos decirle a Dios que Él es malo, que Él es injusto porque ha obrado no a favor nuestro o que ha creado un dolor o ha generado un dolor con las decisiones que Dios ha tomado, nos ha herido quizás, humanamente hablando, y no podemos estar en contra de Dios. Esa señora me decía, yo tengo años que no le oro a Dios porque Dios fue malo conmigo. Le digo, no tiene ningún motivo para juzgar a Dios, porque Él es Dios. Él sabe lo que hace. Y la Biblia dice que Él hace todas las cosas, hermanos, según el designio de su voluntad. No nos pide permiso. Dios no nos pide consejo. ¿Qué te parece a ti si hago esto con aquel, con aquella, con fulanito? ¿Te parece bien? No, dice, Él es autosuficiente. Él es libre de hacer, de decidir, de no hacer, de mover, de no mover lo que hace. Si Dios quiere levantar un tsunami en el mar y que mucha gente inocente muera, eso es designio de Dios. Y no por ello podemos decir que Dios es injusto. Dios es amor. Pero por algún motivo Dios hace lo que hace. Nosotros somos creación de Dios y no podemos cuestionar lo que Dios hace porque Dios lo hace de una manera voluntaria sin ser obligado por nada, según los designios de su voluntad. Debido a que Dios, hermanos, es absolutamente verdadero y fiel, sus acciones entonces siempre son y serán coherentes con su propia naturaleza, con sus propios propósitos y con sus propias promesas. ¿Qué es este asunto, hermanos, o este atributo de la libertad de Dios? Déjenme definirlo para que podamos entenderlo de alguna manera. Podemos entender la libertad en lo que respecta a Dios, la libertad de Dios o la independencia de Dios. Podemos entenderla con el significado de que Dios es independiente de sus criaturas y de su creación. La libertad de Dios, esta perfección divina, hermanos, significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación. Es decir, Dios hace lo que quiere hacer y no nos pide permiso. Él es libre. Nosotros todos, hermanos, la creación de Dios, usted y yo como criaturas de Dios, somos dependientes y somos codependientes. Amén. Somos dependientes de Dios porque nuestra vida depende de Él. Nuestro futuro depende de Él.
Nuestras decisiones dependen total y absoluta y completamente de Dios. A Él le pedimos, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde hago? ¿Qué voy? ¿Quieres que yo vaya? Dame una muestra, una señal de que realmente yo debo de ir a tal lugar, o debo de hacer ese viaje, o debo de entrar a esta universidad, o tengo que tomar aquel trabajo, o debo de casarme con tal persona, o debo de cambiarme de un lugar de residencia. ¿Qué hago? Le pedimos a Dios. Dependemos de Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él conoce el futuro, Él conoce nuestras vidas. Sabe lo que es mejor para nosotros, pero Él no lo hace con nosotros porque Él es libre. Él es Dios. Él es libre Él no está atado, hermanos. Él no está confinado a hacer lo que tiene que hacer pidiéndonos permiso o pidiéndonos su consejo, nuestro consejo. Somos dependientes de Dios, pero también somos codependientes, hermanos, unos de otros. Amén. Dependemos. Nosotros como creación de Dios dependemos de la creación de Dios, de la misma naturaleza. ¿De dónde comemos? ¿Mande? De lo que Dios nos da de la tierra, ¿verdad? ¿Y qué dijo? De mojarritas, ¿no? Eso no. De la vaca, ahí sí. Comemos de la tierra, del fruto de la tierra, comemos del fruto de los animalitos, ¿verdad? Dios le dijo a Adán, todo esto es para tu mantenimiento, las hierbas, la fauna y la flora, los animales, al revés, ¿no? La flora son los vegetales y todo ello, y los animalitos son para tu, bueno, no todos, ¿verdad? Porque no se puede comer un zorrillo, ni un cuerpo espín, pero lo que se pueda comer, se come, ¿verdad? A ver, hay cosas que no se pueden comer y las comemos, ¿verdad? Y después lo resiente el cuerpo, pero de ahí Dios nos mantiene. Nosotros dependemos de la misma creación de Dios, de la misma naturaleza, pero Dios no depende de nosotros. Dios es libre, hermanos, amén. Dios es libre. Cuando Isaías hizo la pregunta, si volvemos a Isaías capítulo 40, versículo 13, cuando Isaías preguntó al pueblo de Israel, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó a Dios enseñándole? ¿A quién pidió consejo Jehová para ser avisado? ¿Quién le enseñó a Dios el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Cuando Isaías estaba preguntándole esto, hermanos, al pueblo de Israel, hizo la pregunta retórica, no para que le contestaran en voz alta, sino para que reflexionaran. Y la respuesta, a sí mismo, del pueblo, era nadie. ¿Quién aconsejó a Dios para que haga las cosas? Nadie. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, hermanos, lo que Él sabe? Nadie. Dice, ¿o quién aconsejó enseñándole? Nadie. Versículo 14, ¿a quién le pidió Dios consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó a Dios el camino del juicio? Nadie. ¿Quién le enseñó ciencia a Dios? Nadie. ¿Quién le mostró a Dios la senda de la prudencia? Nadie, porque Él es Dios. Él es un ser independiente. Él es un ser libre. Por la sencilla razón, hermanos, nadie puede enseñarle a Dios ni aconsejarle. Por la sencilla razón de que Dios es libre, es decir, es independiente de sus criaturas. Ahora, en este entendido de que Dios es libre y que esta perfección de Dios significa que Él es independiente de sus criaturas y de su creación, es decir, en otras palabras, Él no depende de nosotros, y lo que hace, decide y dice, no es en base a la presión que alguien, algún ser humano, alguna persona, alguna otra fuerza externa lo obliga a tomar las decisiones que tiene que tomar. Dios no está sujeto a ello. Entonces entendemos por la palabra de Dios, hermanos, por este atributo de Dios, que la grandeza de Dios asegura que Él logra hacer todo lo que se propone. Amén. Dios logra hacer todo lo que Él se proponga hacer. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? De memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no dependió del hombre para hacer la tierra. Dios no le pidió consejo a nadie, a ver cómo le hago aquí para hacer el universo y que con una sola palabra se haga todo. Es el poder de la palabra de Dios que se hizo todo, hermano. Dios nada más dijo, y la voz de Dios creó en su poder
todo el diseño, la arquitectura y la estructura del universo se creó y se hizo solito. Porque la palabra de Dios lleva conocimiento. Y cuando Dios dijo, sea la luz, y sean los planetas, y sean los animalitos según su especie, y sean las estrellas, y sean las galaxias, se hizo inmediatamente al mandato de la palabra de Dios, de su propia palabra. La grandeza de Dios asegura, hermanos, o la libertad de Dios asegura que Él logra hacer todo lo que se propone. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él decidió hacerlo y lo hizo. ¿Y quién le objetó? ¿Quién le dijo? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le dijo esto no está bien? ¿Ya se dio cuenta, hermanos, que la naturaleza de Dios es perfecta? Es decir, la naturaleza que Dios creó, ¿verdad? Es perfecto. Hay animalitos muy chuscos, ¿no es cierto? Vemos que el humor de Dios, por usarlo de una manera, en ciertos animalitos. ¿Han visto al perezoso? Al animalito en las caricaturas. Es igualito. Estaba viendo algunos, a ver el perezoso, a ver cómo es, dije yo, y entré a internet a ver videos de los perezosos, y ahí va el perezoso. Es el que va en cámara lenta el perezoso. Tranquilito, pero tiene una carita chiquita así, ¿verdad? Unos brazos largos. Y voltea a ver con una calma. Y luego se equivocó de lado y ahí va para el otro, buscar a ver quién. Y que le chiflaron de atrás, pues ahí va a voltear para atrás. Bien curioso, ¿verdad? Muy tranquilito, parece un bebé, ¿no? De unos cuantos meses. Lo traía una señora cargando, y ahí iba, nomás volteando los ojitos, ¿verdad? Para viendo, y ahí está, muy tranquilo. Y hasta da risa. Cuando uno ve a los hámsters, por ejemplo, a esos animalitos chiquitos, a algunos no les gustan. Pero si yo quiero reencarnar en un hámster. No se crea, no hay reencarnación. Imagina cuando comen los hámsters, ¿sí los han visto? ¿Cómo comen? Parecen niños de que le están lactando. Se comen todo y aquí le quedan los cachetes y luego voltean, ¿verdad? Y aquí están los dientitos y siguen comiendo, les inflan así. Y al rato ya se les va y se les infla la pancita. Dios se fijó, hermanos, en esos detalles. En algunos casos decimos, ay, Señor, en algunos casos se ha pasado la mano, decimos, animales tan feos, tan toscos, tan raros, tan desproporcionados, dice uno, pero pues es la mano perfecta de Dios obrando en la creación. Y Dios nos dice, a mí no me importa si te gusta o no te gusta el animal, yo los hice, dice Dios. Y por algún motivo, por alguna razón. La grandeza de Dios, hermanos, nos asegura que logra hacer todo lo que se propone. Número siguiente, ninguna tarea está más allá del poder de Dios, ni es demasiado difícil para que Dios la lleve a cabo. Porque Dios es libre, pero también Dios es todopoderoso. Jeremías capítulo 32, Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, dijo el profeta, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. No hay nada, hermanos, ninguna tarea, ninguna labor, ninguna acción que se deba de llevar a cabo que trascienda el poder de Dios. Dios tiene poder para hacerlo y no hay nada difícil que Dios lleve a cabo. Y dejando a un lado la naturaleza que Dios ha creado, miren, hermano, Dios puede transformar el corazón más duro. El corazón más perverso, más repugnante, más soberbio, hermano, Dios lo puede humillar. Para Dios no hay nada difícil. Dios aún, hermanos, puede resucitar a muertos. Dios lo ha hecho, Dios poderoso. Me parece que en África hubo un engaño de un supuesto pastor de una iglesia muy grande. Y trataron de engañar a la gente, haciéndose pasar uno de sus feligreses por muerto. Hicieron toda la treta, ¿verdad? Todo el escenario, lo llevaron en un ataúd, lo llevaron al templo para que ese pastor africano lo resucitara. Y llegó y hicieron obviamente una iglesia carismática. Y llegó y anunciado con bombo y platillo, ¿no? Que iba a resucitar a un muerto.
Y lo llevaron y todo el mundo llorándole, según algunos llorándole, lo llevaron al templo y allí el pastor llegó y oró y de repente abrió la caja y el muerto se levantó. Dios tiene poder para hacer eso, hermano, pero no por mano de una persona. Y si Dios lo quiere hacer, Dios lo hace. Había cámaras porque lo anunciaron anticipadamente y había allí algunas cámaras y reporteros que estaban haciendo, y alguien se dio a la tarea de investigar quién era el fulano que había muerto y resulta que nunca había muerto. Y dieron con el fraude, con el engaño. El ser humano, hermanos, a veces quiere tomar el lugar de Dios. Pero para Dios no hay nada imposible, para el ser humano sí. Pero para Dios no hay ninguna tarea difícil. El profeta dijo, no hay nada, ni hay nada que sea difícil para ti, dijo el salmista, el profeta. La libertad de Dios, hermanos, es tal que Dios está libre de limitaciones que afecten su bondad y su grandeza. Dios es libre y no hay nada Dios no tiene ninguna limitación, hermano. Dios es libre, pero no hay nada que limite la bondad, este atributo de Dios, el ser bueno, el ser bondadoso, ni obviamente su inmensidad. Además, Dios está libre, hermanos, de limitaciones espaciales y limitaciones temporales. Es decir, Dios es supratemporal y es supraespacial. Estas palabras, supratemporal, es una palabra que no muy a menudo la escuchamos. El decir que Dios es supratemporal, el prefijo supra quiere decir sobre y temporal quiere decir tiempo. Supratemporal quiere decir que Dios está por encima del tiempo y trasciende el tiempo. Es decir, Él es eterno. Él está sobre el tiempo. Dios no envejece. La Biblia le llama a Dios el anciano de días, pero no porque sea anciano y vaya envejeciendo, sino porque es un título de Dios que habla de su conocimiento, de su ciencia, de su sabiduría. Él es supratemporal y es supraespacial. Supra quiere decir sobre y espacial nos habla de espacio. Es decir, Dios está, hermanos, por encima de cualquier tiempo y no está sujeto a espacio. Supraespacial quiere decir que Dios abarca las tres dimensiones que conocemos: lo ancho, lo alto y lo largo. En otras palabras, que Dios es omnipresente. Dios no está sujeto ni a tiempo, ni está sujeto a un espacio. Nos habla, hermanos, que el amor de Dios trasciende las dimensiones que conocemos. Efesios capítulo 3, verso 17. Efesios 3, 17 dice la Escritura, hablando del amor de Dios, el apóstol San Pablo, que está reflejando la misma naturaleza divina, porque Dios es amor. Efesios capítulo 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Las dimensiones que para nosotros son dimensiones, Dios no está sujeto a ellas. Ahora, hermanos, si Dios es libre, surge una pregunta entonces, ¿Él está en alguna manera limitado? Si Él no depende de su creación, Dios no depende de la naturaleza, Dios no depende de sus criaturas, ¿habrá alguna restricción o alguna limitante para Dios? La bondad de Dios, por ejemplo, no le permite mentir. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, Hebreos 6, 18, dice la Biblia, para que por dos cosas inmutables. ¿Qué es algo inmutable, hermanos? Algo que no se mueve, que no cambia, ¿verdad? Exactamente. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La bondad de Dios, repito, hermanos, le restringe o no le permite a Dios mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos 6, 18. Ahora, pero también, hermanos, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago lo expresa ahí unas páginas adelante del libro de Hebreos, de la carta de los Hebreos, está Santiago, capítulo 1,
versículo 13. Dice en la Biblia, cuando alguno es tentado, no debe decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero Él tampoco puede tentar a nadie. Dios es libre, pero de alguna manera tiene algunas restricciones, tiene algunas limitantes. La santidad de Dios, hermano, nos dice que Dios no puede pecar. Dios entonces es libre, pero está limitado. No, no, porque tales restricciones o limitantes, entre comillas, no son limitaciones de su libertad, porque Él mismo, hermanos, las causa. Su bondad causa que no mienta. Su santidad causa que Él no peque. Y no le podemos llamar restricciones cuando se trata de Dios, porque no puede haber restricciones ni limitaciones en la perfección de Dios. Ahora, si Dios siendo libre, hermanos, no está obligado hacia nosotros en manera alguna, Él siendo libre no está obligado con nosotros de ninguna manera, y Él no está obligado, Él no tiene ninguna obligación con nosotros, pues Él no está obligado a hacer algo por nosotros, amén. No está obligado, pues Él es libre. Él hace con los suyos lo que quiere hacer, amén. Nosotros no lo podemos obligar, nosotros le pedimos a Dios, no para que cambie su mentalidad, porque no la va a cambiar. Él es inmutable. Es para que obre de acuerdo a su voluntad. Señor, si tú quieres hacer que esta situación siga corriendo y siga fluyendo como va, Señor, yo te pido que así sea. Pero si tú tienes otros planes para esta circunstancia, este evento, esta familia, Señor, yo te pido que hagas tu voluntad. No le estamos pidiendo que cambie lo que ya estableció, le estamos pidiendo que se haga los designios de su propia voluntad. Pero Él no está obligado, hermanos, con nosotros. Él no tiene que hacer algo por nosotros a menos que Él mismo decida hacerlo. Por tanto, no está en deuda con nadie. Pablo decía, soy deudor, pero no era deudor a Electra, ¿verdad? O a FAMSA o a la tarjeta. No, al banco. No, él estaba en deuda con el inconverso, porque él tenía un tesoro de la salvación que tenía que predicar a los gentiles, y él se sentía endeudado con aquellos gentiles aún no convertidos, y aún, hermanos, nosotros estamos en deuda con Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Le debemos a Dios nuestra alma, le debemos a Dios nuestra salvación, le debemos a Dios, hermanos, la muerte de Cristo, porque Cristo murió por usted y por mí. Estamos bien endeudados con el Señor. Pero Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Él nos salvó, hermanos, porque Él quiso salvarnos. Amén. Él nos salvó porque Él dijo, yo los voy a salvar, yo los amo, yo no quiero que perezcan. Y nos envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero Él no está obligado a eso y no está obligado a más si Él no lo quiere hacer. Repito, Dios no tiene que hacer algo por nosotros a menos que Él mismo decida hacerlo. Porque Dios es libre. Amén. Esa es la independencia de Dios, esa es la libertad de Dios. Por tanto, Él no está en deuda con nosotros. Nosotros sí. Nosotros estamos más endeudados porque aún viviendo 1000 vidas, hermanos, si se pudiera vivir 1000 vidas, si pudiésemos vivir y luego morir y luego volver a nacer, y luego morir y luego volver a nacer 1000 veces, es un caso hipotético, obviamente, aún quedaríamos debiéndole a Dios mucho más por toda la eternidad. Porque Dios no está obligado con nosotros, Dios no está endeudado, Dios es libre, Dios hace lo que quiere. Mira, hermanos, si despertamos a este día, hermanos, es por la libertad de Dios. No está obligado con nosotros. Tiene sus promesas y Dios ya prometió. Y él está cumpliendo sus promesas, pero no tiene ninguna obligación. Sin embargo, Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Y no va a hacer algo que no ha cumplido, porque no lo podemos presionar para que haga las cosas. Oramos, le clamamos, le rogamos a Dios. Pero mire, ¿sabe qué, hermano? No le podemos exigir a Dios nada. ¿Sabe que hay cristianos y hay predicadores que oran y le exigen a Dios? Te demando, Dios. ¿Quién es el ser humano para demandarle? Dios es libre.
Dios es libre, hermano. Por más que queramos demandarle al Señor, esa es una herejía, es una blasfemia. ¿Cómo la creación de Dios, la criatura de Dios le demanda algo al Creador? Dios es independiente de nosotros. ¿Estás loco? Dice Dios. ¿Cómo vas a venir tú a demandarme, a exigirme que haga algo? Dice, no, dice, gasta saliva, gástate, grita lo que quieras. No te voy a oír. No somos nadie, hermanos, para ni exigirle, ni demandarle, ni reclamarle a Dios, porque Dios no depende de nosotros. Él es independiente de nosotros. Él hace. Él es rey. ¿Qué es un rey, hermano? ¿Cómo eran los reyes? ¿Cómo se le llamaba a los reyes anteriormente? El soberano. El soberano. ¿Por qué eran los soberanos? Porque el rey no iba a hacer lo que el pueblo decía. Al contrario, el pueblo tenía que someterse a las reglas y a los preceptos y a los edictos que el rey firmaba y sellaba. Dios es soberano, hermano. Dios es rey de reyes, señor de señores. Él es el soberano. Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere, como quiera. Y la libertad de Dios le hace a Él no pedir consentimiento de lo que está haciendo, ni permiso ni pide consejo de nada. Nosotros sí, ¿verdad? Nosotros pedimos ayuda porque estamos faltos de sabiduría y de inteligencia y necesitamos la dirección de parte de Dios y de otros. En la multitud de consejeros, dice Proverbios, está la sabiduría. Con la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Nosotros sí necesitamos, hermanos, pedir consejo. Pida consejo. Cuando vaya a tomar una decisión media complicada, media difícil, pida consejo aquí y allá. Claro, con personas que le pueden dar un consejo, claro, ¿verdad? Que tengan cierta madurez, que tengan, ¿verdad? No vaya a serle como hizo ¿quién fue? Jeroboam o Roboam, que fue y pidió consejo a los mismos de su edad. ¿Cómo voy a gobernar este pueblo? Que les dijo, ¿se acuerdan? No, pues si tu padre fue así, Salomón, tú darles más duro. Y luego se fue y pidió consejo con los ancianos, con los que ya tenían experiencia. ¿Y qué le dijeron? Si tú sirves al pueblo, ellos te van a servir. Trátalos bien, haz algo por ellos. Y todo lo que se te ofrezca, ellos te lo van a proveer. Y ellos te van a servir. Te van a hacer caso. Pero se fue por el consejo de los débiles, por el consejo de los mismos chavos que él. Y no es así. La grandeza de Dios, hermanos, asegura que sus decisiones son perfectamente sabias y son perfectamente coherentes. Por lo tanto, Él es un Dios que nunca actúa de una manera ilógica ni absurda. Tampoco, hermanos, Dios se frustra ni actúa de una manera arbitraria ni caprichosamente. Dios no actúa de esa manera. De modo que aunque Él es completamente libre, su libertad es una libertad perfecta, porque Él es Dios. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para terminar con una oración y vamos a quedar despedidos.